Buenas noches, Héctor Aguilar Camín, Leo, buenas Jorge noches. Castañeda, Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar debatiendo el tema de la economía que se ha desacelerado en los últimos meses al punto de la parálisis. Se están enfrentando escenarios adversos, están alertando los diversos economistas. El gobierno de López Obrador, por su parte, asegura que en materia económica vamos requete bien, pero tras conocerse la estimación oportuna del PIB presentada por el INEGI, se mostró que nuestra economía solo tuvo un crecimiento del 0.1% durante el segundo trimestre de año. No solamente no crece la economía, sino, como que dije anteriormente, está estancada. ¿Cuáles son las reacciones que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación ante estas cifras, las perspectivas de las calificadoras, de los especialistas? ¿Es la reacción adecuada, Héctor? Mira, yo creo, Leo, lo venía conversando con Jorge al venir al programa, que este ya no es un problema de las calificadoras. Sí. Esta es la realidad. Sí. Esto ya es la realidad. Y la realidad es que tienes una economía que va a crecer muy poquito. Muy poquito. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, en un horizonte de un crecimiento muy bajo este año, que podrá ser 0.9%, algunos dicen que mucho menos. Pues más cercano al cero, ¿eh? Más cercano al cero. Bueno, por eso digo, esto ya es la realidad, porque va a ser muy difícil que con inversiones que pongas ahora, de pronto te arranques y en los siguientes... Entonces, ¿qué sucede con ese gobierno desde el punto de vista de sus ingresos tributarios? ¿Qué sucede desde el punto de vista de los programas sociales que quiere financiar? ¿Qué sucede desde el punto de vista de las inversiones para el año entrante, de modo que el año entrante pueda ser mejor que este? ¿Qué sucede, en suma, con un gobierno que tiene tantas expectativas? En realidad, su instrumento fundamental es el presupuesto y la inversión pública. ¿Qué sucede con un gobierno disminuido hasta ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Va a resignarse a un crecimiento mediocre, a un fracaso? ¿O va a empezar a dar pasos que muchos suponían desde antes como cuasi obligatorios en este gobierno, de empezar a salirse de la austeridad presupuestal que él mismo se ha impuesto, de cero impuestos, de cero deuda nueva? ¿Qué va a suceder? Para mí es la incógnita más importante para el fin del año, porque lo que yo veo es que esto no tiene corrección. Por eso digo, ya no es una discusión de cuánto lo ponen las calificadoras, pues era un problema de décimas. Pero el horizonte está ya bastante claro. Estamos en agosto. No queda tiempo para rescatar desde el punto de vista del crecimiento del año. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno en esa condición, yo diría, como de profunda debilidad económica, que se va a reflejar en una profunda debilidad de ejecutar los programas preferentes en los que él cree? Por lo pronto, parecería que hay una negación de esa debilidad. Bueno, sí y no, porque López Obrador sí ha dicho que el crecimiento no es lo más importante para él. Esa es la nueva. Esa es la respuesta. Sí, que el crecimiento no es desarrollo. No es desarrollo, y que si se reparte la misma riqueza de una manera más equitativa, pues podemos estar todos un poco mejor, aunque el famoso pastel, no crezca. Y yo volvería a lo que decía Héctor en una primera intervención. Primero, es decir, sí vamos a tener los 2 primeros años del sexenio un promedio de crecimiento inferior al 1%. Yo creo que eso ya es algo más o menos que se puede dar por descontado. Eso es tremendo. La mitad del promedio, un poquito menos de la mitad del promedio de los últimos 25 años. Es tremendo eso. Es una cosa que no había visto México, salvo en momentos... Los 2 primeros años, el primer año de Fox fue muy malo, pero el último de Zedillo fue muy bueno. Entonces ahí promediabas más o menos. Y ya luego retomó la...
Esto es en parte producto de una tormenta perfecta que algunos describimos hace más de un año, cuando la reforma fiscal de Trump, que mucha gente decía y resultó ser cierto, habría un fenómeno de retracción de la inversión norteamericana fuera de Estados Unidos, porque habría un incentivo muy grande para traer capital a Estados Unidos. Resultó que lo trajeron para recomprar acciones en la bolsa, no para invertir, pero eso es aparte. Bueno. Segundo, estaba el tema del tratado con Estados Unidos, que no iba a aprobarse a tiempo. Sí. Y tercero, estaba la posibilidad de que ganara la elección López Obrador. Sí. Pues ganó. Segundo lugar, el tratado, estamos en agosto, no se ha aprobado. Yo creo que no se va a aprobar hasta el 21, pero todavía hay mucho optimismo de que en noviembre. Pero a lo que voy es que si vemos el conjunto de factores nacionales e internacionales, no se entiende de dónde va a venir el deus ex machina, el factor externo, que cambie esta situación, pues, de un enfriamiento o aletargamiento económico que no habíamos visto en México desde los años 80, desde la famosa crisis de la deuda. Javier. Un chorro de temas aquí. Me queda claro que hay un tema de explicar lo que está pasando ahorita. Otro tema tiene que ver con el debate, ¿qué explica este bajo crecimiento? ¿No? Jorge hacía esa lista de razones, más el tema de la austeridad, más el tema de nuevo gobierno, el aeropuerto, más el tema, eso lo resumo en nuevo gobierno y su cambio de modelo, lo que tú quieras, más el tema, insisto, de cambio de gobierno, siempre en nuevos sexenios se complica la cosa, etcétera, etcétera. No hay una larga lista de variables y habría que ver qué es lo que más está pesando ahorita. Si sigue pesando, en un momento lo que más pesaba era la incertidumbre que generaba la renegociación del tratado, tal vez hoy menos, pero sigue pesando. Si no pasa, volverá a pesar más, etcétera, ¿no? Luego está todo el tema, yo creo, de la realidad. Y yo lo pondré un poquito distinto. Más que, digo, tú hablabas de la realidad del crecimiento este año. Yo hablaría de un intento de cambiar la realidad y los problemas que ello implica, en parte, en el tema de crecimiento. O sea, sin lugar a duda, López Obrador sí vino a cambiar, ¿no? Y él, al parecer, estaba dispuesto a aceptar un cierto costo económico como parte de ese cambio. Tal vez pensó que no iba a ser tan grande, en parte porque tal vez no midió la coyuntura, yo agregaría la posible guerra comercial con China, etcétera, 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 ¿no? Pero lo trata de racionalizar, haciendo la distinción entre crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. De que necesita crecer en el sexenio, necesita crecer en el sexenio. De que era posible aguantar un menor crecimiento el primer año para cambiar lo que él quería cambiar, también tenía su lógica, ¿no? Con lo que se está topando ya son con los detalles de todo eso y lo impredecible de muchas variables que él no controla, ¿no? Y finalmente yo diría que hay un tema netamente político. Es decir, al tratar de cambiar, sí se está enfrentando con un enorme rechazo. Habrá quien piensa que simplemente está equivocado, habrá quien rechaza su visión desde un punto de vista más moral y menos técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo veo es un primer round entre, vamos a llamarle, López Obrador y su gobierno y el gran empresariado, donde de arranque el primer trancazo es Texcoco para mandar la señal de que esto cambió. La postura del gran empresariado es, estás loco, esto es una locura. Y de ahí yo lo que he visto en este primer round es una evolución de posturas donde empieza a haber distintas posturas dentro de cada uno de esos dos grandes grupos. De repente, dentro del grupo de López Obrador, hay quien empieza a ponerse nervioso por la falta de crecimiento y quiere ceder. Pospongamos Dos Bocas, etc. Hay los duros que dicen, ni de chiste, es una guerra a muerte y vamos a ganar, etcétera, etcétera. Y del otro lado lo mismo. Los empresarios que dicen, no, de aquí a 2024, oposición. Pero fíjate, lo que estás diciendo, Javier, y yo creo que en el fondo ese es el problema, es que no hay una narrativa de por qué invertir en México, ¿no? O no la han sabido comunicar. Bueno, no sé, dime si existe o no. Yo sí creo. Yo no la veo. A ver, yo sí creo. Los números que aparecieron la semana pasada de la inversión son fatales, horribles, espantosos. Lo que quiere decir que los empresarios no están invirtiendo
en fábricas, en construcciones de vivienda, en almacenes, en fin. Y lo que quiere es muy decir... difícil, muy diferente de la inversión en portafolio. Ahí sí siguen invirtiendo. Quiere decir porque las tasas de interés son no altas. está sembrando para el año entrante. Claro. Quiere decir que no, porque no da tiempo de maduración. No, pues entonces, ahí sí. Si no estás invirtiendo hoy, bueno, dentro de 8 meses... A ver, pues las no vas a ver economías el resultado. no crecen si no hay inversión. Eso sí es una regla. Por más que uno quiera cambiar la economía, pues eso es un hecho, ¿no? La pregunta es, si hoy tuvieras dinero, 100 millones de dólares, digamos, y dices, oye, pues quiero invertirlos, ¿por qué? A ver, dime por qué tengo que invertirlos en México. ¿Cuál es esa narrativa que me vas a convencer de que México es el lugar para invertirlo? No, yo sí creo... Del gobierno, por parte del gobierno, ¿no? Yo sí creo que ha habido enormes errores en comunicar lo que yo hubiera comunicado y que yo creo que sí hubieran pero podido... Sí hay narrativa, tú dices. Yo sí creo. ¿Cuál es esa narrativa? A ver, de crecimiento. ¿De ¿sí? qué? De crecimiento, de por qué se podía crecer y de manera distinta en México, que tiene que ver con un tema del sur-sureste e incorporarlo en la economía nacional y a la economía regional. 1. 2, que tiene que ver con inversión en infraestructura, en parte en el sur-sureste, para conectar ese sur-sureste. 3, con un tema distributivo. No solamente hay que crecer para distribuir, sino que hay que distribuir para crecer. Y 4, el bono demográfico, que tiene que ver con aprovechar a los jóvenes. Eso ya venía. Eso menos. ¿no? Y tienes lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y tienes la... O sea, No, pero espérate, Leo, déjame terminar. Me dices que no hay narrativa y me interrumpes. Yo creo que eso se pudo haber estructurado y... Una última cosa que es combate a la corrupción. Yo creo que es una narrativa atractiva. Si tú se la dices en términos generalotes a un inversionista extranjero que conoce un poco México, te diría, mira, suena razonable. Donde empiezan a tener serios problemas son los detalles. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿hay que invertir en infraestructura? Te dice, claro que sí. Entonces, tú estás a favor de Dos Bocas y el Tren Maya. Y yo dije, infraestructura sí, no sé si esa, etcétera, ¿no? Entonces, ya a nivel de proyectos específicos y de aterrizar esos proyectos específicos puede haber problemas. Pero creo que tenían una narrativa que no articularon. Yo creo que su error fue pensar que el mensaje de que estabilidad macro era suficiente para mantener involucrados a los inversionistas, creo que ahí se equivocaron. Y no tener pleitos con los gringos. La narrativa creo que existía y no la articularon. Ahora, yo creo que esa narrativa más bien, bueno, tú la estás construyendo de alguna manera, pero yo creo que sí falta una narrativa. Lo que el PG quiso pensar. La economía mexicana no emociona. Al revés, genera dudas. Hoy Héctor Aguilar Camín escribe en su columna una de las grandes dudas que existen, que es el tema del gas, de lo que pasó con los gasoductos, que es importantísimo para desarrollar cualquier región del México, incluyendo el sur, ¿no? Les faltan unos pedacitos así y no los pueden terminar a 7 gasoductos. Pero me interesa mucho el camino por donde va Javier, de decir que dentro de este nuevo gobierno ha habido pugnas muy importantes que se han decantado pues en favor de un grupo y en contra de otro. Y yo creo que conforme pasa el tiempo, para mí es mucho más elocuente de ese problema la renuncia de Ursúa, porque Ursúa, pues no puede uno decir que no fuera parte cabal del proyecto, de la confianza del presidente en su equipo de gobierno. Creo que ya lo borraron en la foto del gabinete, ¿no? O sea, al estilo Trotsky pero quiero decir... O Carlos Franco. Tú dices de la foto original. Sí. ¿Ah, sí? Yo, creo, no sé, no me consta, pero sí. Era parte, obviamente, yo lo haría, como lo vimos después, de una discusión interna muy fuerte, que tenía que ver con aeropuerto sí o aeropuerto no, que tenía que ver con inversión en los gasoductos como está, o no inversión. Bueno, parece ser que el grupo que representa a Ursúa perdió eso. Y por haberlo perdido, es de alguna manera que está en una situación tan complicada este gobierno, ya no Carlos Ursúa, este gobierno podría estar en una posición mucho mejor en la narrativa, en la credibilidad, en la confianza de quienes no le dan su confianza ahorita, si hubiera aceptado el aeropuerto y si liberara los gasoductos. Con esas dos cosas podría
ponerse en condiciones mucho mejores para cumplir lo que tú muy elocuentemente resumes. Yo quiero hacer esto, pero a mí me interesa que ustedes intervengan e inviertan en el sur-sureste, en el canal transísmico, y quiero que haya aquí una política muy clara y muy agresiva de distribución de los recursos públicos a las clientelas de gente que lo necesitan. Estaría en una posición muchísimo mejor que la que está si hubiera ganado Ursúa este pleito. Pero fíjate, la narrativa es que precisamente están peleados allá adentro y que van ganando. Al parecer, los ahora radicales alguien más ganó, que los pro-vida. alguien ganó, ¿no? Bueno, Alguien por ganó. eso, entonces, si otra vez regreso, si tú tienes $100 millones y dices, híjole, los meto a México, hijo, pues se están peleando allá adentro y van ganando los radicales, ¿no? Es que ¿Meto, arriesgo mi dinero en México? Mira, yo creo que podrías hacerlo, tendría sentido por las razones que Pues dice depende Javier. del- No sé si todas al mismo tiempo, porque Sí. si son tantas, entonces se pierde la razón o las dos razones más importantes. A mí me hubiera gustado el tema del mercado interno, lo que dice la parte redistributiva. Del consumo. Hay que invertir en México hoy porque va a haber un auge de la demanda de los sectores más desfavorecidos para bienes de Sí. consumo, digamos, de clase media baja, de más, C menos, por ahí, invierte en eso. Perdón, ¿te puedo añadir algo importante en esa narrativa? El incremento en los salarios mínimos. Por eso, a eso, Sí, sí, a eso es voy. la A- redistribución. bueno, por eso, a pero ese es un, ese es un buen punto. Es el único dato duro del Sí, gobierno, sí, sí. porque los programas sociales Todavía no sí. sabemos si le está llegando el dinero a la Correcto. gente. Yo oí un reportaje en Milenio muy interesante que resulta que lo de los ninis, pues, No está jalando. plagado de corrupción, ya suspendido, en fin, un horror. Bueno, Sí. pero a mí lo que me preocupa de López Obrador, lo resumo en una anécdota del presidente Goldman Sachs, que vino a verlo la semana pasada o hace 10 días. Y lo que saliendo, López Obrador habla por él. Dice, me vino a ver el presidente Goldman Sachs, el banco de inversión más grande del mundo, bla, 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 y dijo que hay confianza en México. Entonces, la primera pregunta que se hace cualquier persona mínimamente razonable es, qué bueno, ¿por qué no lo dijo el presidente de Goldman Sachs? Yo no sabía que el vocero de Goldman Sachs se llamaba Andrés Manuel López Obrador. No dijo una palabra. Tampoco dijo que no va a invertir, o no invertir, ellos no invierten, pero fomentan inversiones. Tampoco dijo eso. Pero siempre pasa lo mismo. Es decir, López Obrador informa sobre lo que los otros dijeron. Ebrard informa sobre lo que supuestamente dijo Pompeo. López Obrador informa sobre lo que dijo Goldman Sachs. Y Romo informa sobre lo que supuestamente dijeron los empresarios. El pequeño problema es que a estas alturas ya no podemos dar por buena la versión de lo que Romo dice que dijeron los empresarios, porque ya hemos visto el artículo de Héctor hace 4 o 5 días, Sí. que no invierten. Entonces, dicen una cosa y actúan de otra manera. Pero tú dices es que lo que lo así dice no eso se puede. Romo, lo dice eso López Obrador. Lo dicen los empresarios Lo dices también. que lo dicen los empresarios. Los empresarios van, se toman la foto Le con digo, López lo Obrador, pero para dicen ser- vamos a invertir ver, un Leo, chorro y para no lo ser muy rigurosos, Sí. lo dicen los cupulares. Sí. Es una vieja distinción que hay en México desde los años 70 por lo menos, Sí. donde hay los Carlos Salazares y compañía, Sí. gente muy competente, muy inteligente, de primera, que son los que hablan, digamos, los voceros del empresariado en su conjunto. Pero un empresario en concreto que diga yo voy a invertir en esto y en esto y en esto, no los ves. No hay anuncios, pero no hay anuncios porque no hay inversión. Entonces, deja tú los quizás anuncios. ya valdría la A pena ver. dejar. Es que lo que a mí me preocupa con lo de Goldman Sachs y los empresarios es si López Obrador se la cree. Yo supongo sería- que no. Sí. Digo, pero en los empresarios. Sí. Con Goldman Sachs me temo que en una de esas sí se la cree, porque no tiene ninguna sensibilidad para eso. Y no tiene a gente a su alrededor que le pueda decir la verdad. A ver, no le crea a este cabrón, presidente, porque Goldman Sachs no le va a entrar. No se haga usted güey, presidente. Bueno, ¿Quién le dice yo eso? creo, a ver, ¿Herrera? los datos son muy claros. Clarísimo. Pueden ir a prometerle el oro y el Clarísimo. oro al presidente, No. pero en la práctica no están invirtiendo. La gente que tiene dinero, los capitalistas, no están invirtiendo en México. Esa es la realidad.
¿no? Javier. Sí, digo, hablando a través de la narrativa, Sí. si uno piensa en los gobiernos de Salinas a Peña Nieto, si algo hicieron bien es desarrollar un discurso de cara al inversionista empresariado, ¿no? Les faltó el discurso de cara a la mayoría de los ciudadanos. Pero el discurso de cara al inversionista y al gran empresariado fue impecable. Tanto nacional como extranjero, sobre todo en el caso de Salinas, yo creo que mucho en el caso de Peña Nieto, algo en el caso de Zedillo, yo creo que mucho menos en el caso de Calderón, algo en el caso de Fox. Este presidente, a lo largo de su vida política, si algo no le ha interesado, es desarrollar un discurso de cara al inversionista y al empresariado. Entonces, para mí, eso es una falla que tiene como político, porque necesitas tener discursos para todos. Claro. Pero el que existe una historia que contar, yo sí creo que la tenían. El problema fue no articularla, uno, y no tener interlocutores para articularla, dos. El único que tenían era Romo, de cara al empresariado, al gran empresariado, de cara al inversionista institucional, algo Arturo Herrera, algo Gerardo Esquivel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que había ahí una historia atractiva que no se contó. Y que eso sí, yo creo que fue un error estratégico, punto. En cambio, si no hubieran hecho esto, si no hubieran hecho lo otro, estoy de acuerdo en lo puntual si ves caso por caso. El problema que yo veo es que tenían que cambiar y generar la sensación de cambio y mandar mensajes políticos muy claros. Cuando escucho esto de es que si no hubieran hecho esto, es que si no hubieran hecho lo otro, parece ser que lo que debieron de haber hecho es lo que hubiera hecho Mitt si hubiera ganado las elecciones. Sí, sí. Entonces, bueno, no, estoy exagerando. No tanto, pero es que de repente, si uno ve la lista de qué no hubieran hecho, parece ser que lo que les convenía era continuidad. Cuando lo que ellos vienen a vender y prometieron era cambio. Eso no significa que creo que no hayan cometido errores. Claro que lo de los gasoductos es un error clarísimo desde mi punto de vista. Entonces, pero otra vez, están en el dilema, que creo que es un dilema inevitable de alguien que viene a cambiar, de cómo cambias, al qué ritmo cambias, cómo mandas mensajes de cambio. Pero ya van remando cómo aceptas contracorriente. los costos. ¿Estás de acuerdo? Están en problemas. A ver, ahorita ya están remando a contracorriente. Claro. Porque aparte, cuando tú dices en lo del aeropuerto, ahora la política va a estar sobre la economía, pues ¿cómo lo entiende alguien que quiere arriesgar $100 millones? ¿Cómo lo entiende? Buffett lo entendería. Depende también de... ¿Me entiendes? No, ¿cómo lo entiendes en un país en el contexto de México? No, pero ahí te va. No Warren Buffett diciendo, tomando una decisión. Regresamos al tema de la realidad. Si alguien dice, es que si me subes tus impuestos, no invierto. Y hay empresarios que dicen, no, yo he hecho mucho dinero con impuestos altos. Eso no necesariamente es un problema. ¿Me entiendes? Hablemos, lo que estoy diciendo es... A ver, perdón, tengo que hacer una pausa y regresamos en un momento. Bueno, seguimos hablando sobre el brete en el que está metido el gobierno López Obrador en materia económica. Yo sigo insistiendo que hay una falta de narrativa o de que la gente que va a arriesgar su dinero en México no acaba de entender cuál es esa narrativa. Insisto, Javier, cuando el presidente dice la política va a estar por arriba de la economía, pues cualquier capitalista dice, a ver, ¿qué significa esto? A ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la política esté por arriba de la economía en un país como México? Yo creo que eso es importante y es una definición importante de López Obrador. Decir, a ver, la política va a ir primero, por encima de la economía, pero tiene que ser una política que, como toda política, primero enfrente la realidad, que sea una respuesta imaginativa, distinta, ideológica, de como tú la quieras, pero con los hechos de la realidad. Si es una política que va a estar sobre la economía en el sentido de que va a desconocer los hechos de la economía, pues eso es una mala política, porque está el político fuera de la realidad, que es el único lugar de donde nunca debe salirse. El mismo día que vino el señor de Goldman Sachs, vino un reportero de Bloomberg a entrevistar a 6 big shots de la empresa privada mexicana, que dijeron, te vamos a decir lo que pensamos, pero no menciones nuestros nombres. Anónimo. Y el mensaje que le envían estos ejecutivos, empresarios, al presidente López Obrador no puede ser más claro.
se lo digan o no se lo digan los tycoons que se reúnen con él, este mensaje es de una claridad absoluta. Estamos todos desorientados. Sí, erráticos. No entendemos qué es lo que va a suceder al día siguiente. No, estamos llenos de incertidumbre. Vigilamos las conferencias de las mañanas del presidente para ver qué parte de los negocios va a ser atacado ese día. Y no sabemos a qué atenernos, y nuestro diagnóstico para lo que sigue en México en la economía es hacia abajo. No hay ninguna discusión de que va hacia abajo, la discusión es solo sobre el ritmo de la caída. Bueno, yo creo que un político como López Obrador tendría que tomar nota de que estos señores sí le están diciendo una verdad. Y si no... ¿Por qué no se la dicen en su cara? No, eso a ver, no, bueno, es que eso es parte del problema. Eso es muy difícil. Es que eso es parte del problema. Es muy fácil, es muy fácil. Perdón. Mira, todos, ese reportaje de Bloomberg... Buenísimo, por cierto. Todos lo hemos hecho. Es decir, todos aquí tenemos, los cuatro, tenemos interlocución privada con empresarios mayores o menores, pero en fin, significativos, más frecuentes, menos frecuentes, lo que sea, y todos dicen lo mismo. Yo no voy a meter un centavo aquí hasta que... Y el hasta qué es muy variable. Sí. A veces es el hasta que se rehaga el aeropuerto, hasta que se vaya López Obrador, hasta que empiecen a gastar, hasta que se hasta que López Obrador se comporte como Mid, es lo que dice Javier, que no, pues eso no va a ocurrir. Pero, ¿no? Bueno, a ver, y no es justo. La vida, y no tiene que ver con la realidad. No. La vida no es pero eso injusta. piensan, Javier. Ellos también no le están haciendo caso a la realidad, a otra realidad. Un dicho clásico y muy, muy pertinente. La vida es cabrona. Sí. Muy cabrona. No es justo. No es justo. O los capitalistas son unos ojetes. A los empresarios no les gusta la izquierda. Punto. No en algunos países, en algunos momentos, han respondido más o menos porque la alternativa era peor. Sí. Aquí no hay una alternativa peor. Entonces, ¿por qué iban a responder? El problema aquí es si López Obrador quiere hacer una de dos cosas, una de tres: rendirse, volverse Mid o Anaya. Anaya no creo que le alcance, pero en fin, Mid. Entonces ya vamos a hacer lo mismo. Sí. Lo cual a estas alturas no estaría mal porque estaríamos creciendo 2,5% en lugar de 0. Pero bueno, eso no va a suceder, creo. La segunda es empezar una especie de guerra con el empresariado, diciéndoles las netas, diciendo, a ver, si ustedes no invierten, pues va a haber consecuencias porque alguien tiene que invertir, algo se tiene que hacer. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados frente a una huelga de inversiones por parte de la iniciativa privada mexicana. ¿Qué significa, bueno, Jorge? La guerra. Pero la guerra es peor para el crecimiento económico. Bueno, por eso... te estoy dando las distintas opciones que sí existen. Esta existe. Sí. A ver, nuestros padres la vivieron, no es un invento. También es cierto. Por eso, pero con Echeverría hubo eso. No, y con López Portillo. En los últimos meses estaban en el gabinete juntos, pues no es un cuento. Ahí estuvo. No fue la mejor solución. Y ve lo que pasó, ¿eh? Por eso, pero no es que no se pueda. Y en muchos países. La tercera, pues es de alguna manera hacer lo que yo creo que es la opción, el plan A de López Obrador, ni siquiera el B, el A, es, bueno, entonces voy a invertir yo en todo lo que ustedes no quieren invertir conforme vaya consiguiendo la lana que consiga. Se va a endeudar. No quiere usted pues endeudar o aumentar impuestos o algo, o déficit, lo que tú quieras. Impuestos ahorita con la economía pues no es el mejor momento, obviamente no. Pero no quieres hacer esta carretera, la voy a hacer yo. Un punto de déficit. Sí, otro punto. Pero ahí empieza el borracho, ¿no? No quieres el internet, yo pongo internet. Sí. No quieres el transísmico, yo hago el transísmico. No quieres esto, yo lo hago. ¿Y cuál va a ser la reacción de los mercados frente a eso? Los mexicanos los inversionistas mexicanos van a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Sacar su lana y se acabó. Sí. Los mercados, yo creo que tiene más margen, yo sí creo, pero no sé, un poco más de margen que lo que han pensado. Le ayuda que estén bajando las tasas de interés, por cierto. Eso ayuda, también ayuda el hecho de que, bueno, pues
le han creído el cuento de la austeridad y de la ortodoxia fiscal. O sea, se va a endeudar un poquito. Pues el problema es como como Héctor y yo pensamos que el Estado mexicano no se puede endeudar poquito. Cuando empiezan, se empiezan las borracheras. Pues, sí. Pues no, llevamos 18 años endeudándonos un poquito cada año, ¿no? No, con el gobierno pasado fue terrible y aquí lo criticamos. Empezó con Calderón. Empezó con Calderón. ¿Cómo no pasó nada? No pasó nada. ¿Qué pasó con las hipótesis de la borrachera? ¿Qué pasó? No pasó nada. 12 años. ¿De qué? De Calderón no, fue Peña el que le metió 10 puntos. Pero empezó con Calderón, con Carstens, etcétera. Yo creo que sí es posible endeudarse un poquito también. Pero sí costó, ¿eh? Sí costó. Porque si ves en dónde estaba el peso cuando entró Peña y dónde estaba cuando salió. Es que se hizo con el dinero. Pues nada. Bueno, por eso. Entonces, bueno, crecimos al 2%, que ahora se ve maravilloso, ¿no? Ahora sí se ve bendito ese 2%, ¿no? Yo no creo que ese sea su plan A. ¿No? Yo sí creo y para citar a Lincoln, que López Obrador opera con una hipótesis lincolnesca de que uno puede ir en contra de todo el empresariado parte del tiempo o parte del empresariado todo el tiempo, pero uno no puede ir en contra de todo el empresariado todo el tiempo. Es decir, su saque en el primer round es un trancazo a todo el empresariado. Pero yo creo que él sabía que eso no era sostenible, pero era necesario para cambiar el modelo. Pero yo sí creo que él en su cabeza pensaba que esta tenía que ser una pelea de 3 rounds máximo y que tenía que acabar para finales de 2019, principios del 20. Yo no creo que en su cabeza, eso no significa que no haya gente en su gobierno o en Morena que sí quiera un pleito de 6 años, y eso no significa que no haya gente del lado del gran empresariado que también quiere un pleito de 6 años. Pero yo creo que tanto del lado del gobierno como del lado del empresariado sí quieren un pleito de 3 rounds máximo. Yo creo que sí hay gente de ambos lados que quieren que ese pleito termine relativamente rápido y encontrar una manera de colaborar y de cooperar. No hay garantía de que eso suceda, porque insisto que hay de ambos lados gente que quiere un pleito de 6 años. Mira, eso sería lo mejor que le podría pasar al país en este momento. Que encontraran un espacio común. Totalmente. Y que efectivamente hubiera una colaboración y que hubiese certidumbre, porque aquí el problema es que tú no puedes hacer pactos entre los empresarios con el gobierno si de pronto el gobierno está dispuesto a desconocer los contratos que resultan de ese pacto o de ese encuentro con los empresarios. Es decir, el costo de los primeros golpes es muy alto para López Obrador en el sentido de que no le creen que está dispuesto a hacer A, B y C, porque lo que está haciendo ahorita es, el gobierno firmó A, no me gustó, firmó B, tampoco me gustó, firmó C, tampoco me gustó. Entonces, ¿en qué momento, como dicen le dicen estos señores a Bloomberg, nos tiene completamente paralizados? Porque no sabemos en qué momento va a, en una ocurrencia, erráticamente, acabar con una oportunidad de negocio. Es decir, una corrección que tiene que hacer el presidente para hablar con seriedad con ese empresariado, sin el cual efectivamente no va a poder caminar demasiado lejos, es cambiar esa parte de su estilo personal de gobernar, que es hablar tan sueltamente de la economía y de muchas cosas de la economía que simplemente desconoce. Esa corrección. Yo agregaría otra. ¿Será posible? Yo agregaría otra corrección que tiene que hacer el gobierno, y lo decía muy bien el otro día Javier, que una cosa es mandar y otra cosa es gobernar. Y yo creo que este ha sido un muy mal gobierno en términos de ejecución. Porque ese es otro lado. Sí. Bueno, es que uno dice, Héctor, ok, ya, está bien. Yo pienso que es una tontería la refinería de Dos Bocas, que es una tontería el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Pero háganlo, que empiece a fluir, que se empiece a ejecutar esa obra. Es al día de hoy que siguen siendo una entelequia esos proyectos, no se ha gastado dinero en eso. ¿Por qué? Porque una de las características de este gobierno es que son muy chafas. A ver, muy chafas y no operan. Este es un país donde, en todos los gobiernos, en todos los países, los gobiernos dicen cosas y no sucede nada.
Sí. Este es un país donde hay una propensión a eso mayor que en otros países. Aquí se habla y se habla y se habla. Sí. Digo, es el país de Cantinflas, no olvidemos. Digo, tampoco no es el momento de olvidar eso. Bueno, de todos los gobiernos habladores que ha habido, de los más desfachatados, porque ha habido muchos, o sea, no, que yo recuerde, es el de mayor desfachatez. Y tú colaboraste con Fox, que bueno, era también habladorcito. No había nada que ver con esto. Dicen una cantidad de mentiras y de cosas falsas, pero todos los días. López Obrador es el principal, pero no es el único. Ebrard ya quería extraditar el que le vendió el fusil al que mató a la gente en El Paso, sin preocuparse, uno, de que la venta fue legal, totalmente legal, dos, el día que Estados Unidos extradite a un nacional por un delito cometido en Estados Unidos contra gringos, ese día va a tardar mucho. Le vale absolutamente madre a Ebrard decir estas mentiras o no, y a López Obrador también. Eso hace que es muy difícil para quien sea. Pero Javier, tú decías, en función claro, de dichos que obviamente son falsos. Tú decías, Javier, Todos a lo mejor se van a endeudar y van a decir lo que tú no hiciste lo voy a hacer yo, en fin. Pues hazlo. Es que también hay un problema ahí de ejecución. Sí. Estoy totalmente. El tema de la ejecución es, pero ¡terrible! a un ladito. Bueno, pero pues es que si no lo, o sea, él puede prometer, pero si no lo hace. Por eso insisto que yo sí creo que había una narrativa. De arranque una narrativa que pudo haber sido muy atractiva, que creo que no se articuló. 1, 2. Independientemente de eso, los detalles de esa narrativa podría haber problemas. Entonces, infraestructura sí, pero Dos Bocas no sé. Y luego está un problema de implementación. Entonces, estos tres niveles. Pero déjame regresar al tema. Yo no creo que es errático y la palabra correcta sea errático. Yo sí creo... Es lo que dicen ellos. Estaba citando. No, ya sé. Estaba citando. Creo que es una lectura equivocada de lo que está pasando. Eso no significa que no haya bandazos ni anuncios inesperados. Yo creo que es la naturaleza de un primer round donde se sueltan trancazos para intimidar, para mandar señales, etcétera. Pero no creo que sea errático, al igual que no creo que sea ocurrente. Yo creo que sí hay una estrategia, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí cuál puede ser el intercambio clave a cambio de inversión por parte del gran empresariado, sería Estado de Derecho. Bueno. Para mí si yo tuviera que decir, a ver, totalmente lo que tienen que negociar gobierno para incrementar la inversión del sector privado tienen que ofrecer, que nunca hemos tenido en México un Estado de Derecho. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, podemos aterrizarlo en la práctica. Pero un gobierno que no ejecuta. Entonces, ¿qué? Voy a tener más fiscal. Si el problema es que hagan lo que hagan, lo van a hacer mal. Pues es que tienen que empezar a corregir eso. Estoy hablando de cuál podría ser. Eso no se puede corregir de un día para otro. Lo que sí puedes es empezar a tratar de llegar a un acuerdo con el gran empresariado. Yo creo que la ficha de intercambio para recibir inversión es Estado de Derecho. Lo tiene puesto en la mesa, que respete los contratos de los gasoductos. Sí. Lo tiene puesto en la mesa. Pero pues no quiere. Vamos a ver. Tienen una, salvo en el de Tuxpan, el submarino, tienen una respuesta, que es que Peña Nieto no hizo nada para imponer el cumplimiento, digamos, la no existencia de fuerza mayor, y entonces les dejaron un tiradero a ellos con todas las luchas de estos pueblos que mencionas, y que lo tenía que haber hecho Peña Nieto. No lo hizo Peña Nieto, y entonces estos pues no quieren cargar con la bronca. Pero en Tuxpan, yo te digo, no hay nada. Tuxpan ya está terminado. No necesitan más que decir. No hay pueblos originarios submarinos. No hay. Hasta ahora no se han descubierto. No hay gas. No llega el gas. Atlantis. Y no llega el gas. Bueno, vamos a seguir desde luego debatiendo este tema. Da para mucho, pero por lo pronto vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar en lo que queda del programa a debatir lo que está pasando en Venezuela. Vamos a retomar el tema de Venezuela y lo que parece ser una gran fortaleza del régimen chavista. Ahí siguen y al parecer no pasa nada. Al parecer. Regresamos en un momento más.